Quan ens van proposar el projecte vam pensar que era molt interessant perquè era una manera d'ajuntar el que són els continguts de l'assignatura en un projecte que tinga un caràcter social i sobretot que tingui una repercussió pràctica. I que se n'adonen que els que han de construir el futur són ells i per tant han de formar part de les solucions. I aquesta forma d'empoderar-se i d'un poc que també reflexionen sobre el que està ocorrent ens semblava molt interesante. Todo el aprendizaje de todo tipo de contenidos y de actitudes y de valores se tiene que hacer desde la emoción. Tiene que ser algo significativo, entonces, cuanto más real, más cercano, mejor. Esto no se les va a olvidar a ellos. Me parece muy interesante ya que por fin podemos dar nuestra opinión porque no nos la suelen preguntar ni les suele importar muchas veces. Yo creo que lo mejor ha sido la investigación sobre el problema y poder saber lo que pasa en la realidad, en la actualidad y poder proponer algo para solucionarlo. Es una gran oportunidad para que nosotros podamos expresar como lo que pensamos de temas de la actualidad, que es cierto que no hablamos mucho de eso. Yo lo recomendaría al 100% porque es una gran oportunidad para aprender temas y problemas que hay en la actualidad. Que empiecen cambiando las cosas que no les gusten, que no les parezcan justas, que se impliquen en las causas en las que crean y que no por ser jóvenes saben menos o van a llegar a menos, sino todo lo contrario. Mi experiencia con este programa la verdad es que ha sido muy buena porque cada vez somos más las personas que nos damos cuenta de los problemas que hay y que queremos evolucionar y ser mejores personas. Yo creo que si todos ponemos un granito de arena, yo creo que podremos conseguir que muchos problemas que hay en esta sociedad se afronten y podamos llegar a mejor. És tan important que les persones que tinguin responsabilitats polítiques escoltem què pensa la gent, és aquesta escolta activa que de vegades, quan ens fiquem a gestionar des de les institucions, oblidem que hem de continuar escoltant la veu del carrer. Fomentar la participación activa como agentes activos de cambio de las personas jóvenes es algo primordial y aquí se ha hecho eso.